La plática, la idea es presentar la evidencia que se conoce sobre toda la ocupación prehispánica del sitio, empezando desde el periodo preclásico medio y finalizar con la pequeña evidencia posclásica que existe. Nacum se encuentra en la región noreste del Petén. Está ubicado a 12 kilómetros en línea recta al norte de la laguna de Yaxá, separado de Yaxá por el Bajo La Justa y a 32 kilómetros de Tikal. El río, el sitio tiene como una de sus principales características en el asentamiento su ubicación inmediata a la margen norte del río Jolmul. El Bajo La Justa crea condiciones bastante difíciles actualmente, pero en época prehispánica todo el Bajo estuvo trabajado por canales y se presupone que se utilizó para agricultura intensiva. Hay un sitio exactamente a la mitad del Bajo, entre Yaxá y Nacum, que se llama Poza Maya o Aguada Maya, que tiene una aguada de 200 por 200 metros, prácticamente un cuadrado perfecto, y de ahí salen canales para irrigar el Bajo. El preclásico medio, la fecha que tenemos aquí es tentativa. Realmente la ocupación en Nacum empieza en la parte final del periodo preclásico medio, aproximadamente para el año 450 antes de Cristo. La podemos situar como contemporánea al complejo SEC de Tikal y al complejo Yancotil de Yaxá. Aquí vemos las partes que tienen, donde se ha recuperado evidencia del periodo preclásico medio. En la parte norte hay el grupo que ustedes ven ahí señalado, se llama Grupo Merwin. Ahí hay un gran basamento con escalinatas corridas en forma de corchete que abarcan la parte oeste y los extremos oeste de las fachadas norte y sur. Cerca de ella, enfrente, donde vemos que dice Basurero 1, se encontró una gran concentración de material arqueológico, que tiene como característica principal la alta presencia de una cerámica que se llama naranja Marte o Mars Orange, que solo se da en determinados sitios del Petén y es marcadora de esta época. En la parte sur del sitio, ahí ya se nota arquitectura monumental, en lo que se llama la Acrópolis interior y en ciertas partes del basamento de la Acrópolis. El sitio, como podemos ver, tiene forma alargada y está claramente definido en dos sectores, norte y sur, unidos por una calzada. La calzada, su primera versión es para el preclásico tardío. Este es el grupo Merwin. Ahí podemos ver la forma de las escaleras que corren en las esquinas. Es difícil dar una idea de lo que es, pero la arquitectura, digamos, estamos hablando de un basamento de más o menos 100 metros por lado, que ya para el preclásico medio, con las cantidades de población, es bastante trabajo para realizar. Esta cerámica viene del basurero. Yo, hasta donde tengo conocimiento, es la única pieza más o menos completa que existe en Guatemala de ese tipo de cerámica, que es especial porque es una pasta naranja sin desgrasante que tiene que provenir de una misma fuente. La fuente hasta el momento no se sabe dónde es, probablemente venga de las montañas mayas de Belice. Para el periodo preclásico tardío, que está fechado aquí a 300 a 100, en Nacum hay más actividad que la que tenemos, pero no es la actividad que se conoce en otros sitios como Yaxá o El Mirador. En realidad la actividad se ve como que se eleva en relación al preclásico medio, pero no es masiva. Lo que es interesante es que ya hay actividades en la parte norte, tanto actividad ritual como de habitación, y se empiezan a ocupar sitios de la periferia. También se da la primera versión de la calzada, lo que ya estamos hablando de urbanismo y de que se están
uniendo las dos partes del sitio. Aquí en este edificio, que es el número 99, en las excavaciones profundas se encontraron muros de edificaciones de función desconocida, pero por su magnitud deben haber tenido función pública, ¿verdad? Con las clásicas cornisas, pero las cornisas son biseladas, a diferencia de las cornisas clásicas, si las pueden observar. Y en un pozo que se hizo en la parte superior de ese edificio, hasta el fondo, se encontró una ofrenda de características bastante interesantes. Este es el pozo para bajar. Pueden notar el tipo de relleno que se observa. Este relleno es un relleno típico del preclásico tardío, son grandes piedras unidas con mortero de lodo. En el fondo del pozo se encontró esta ofrenda que consta de un cilindro de cerámica y rodeándolo hay 9 cabezas de barro crudo debajo, que probablemente representan deidades. Están en muy mal estado, pero aquí todavía es posible notar un poco de rasgos. La vasija es una pieza bastante especial, estaba sellada con unos discos de cerámica, pero haciendo analogías etnográficas, pareciera que pudo funcionar como un tambor. Esta es la muestra de un grupo de la periferia del sitio, en la que se ocupa el área y se crea este chultún que dice número 20. El chultún es bastante especial porque, a diferencia de los chultunes de otras épocas, tiene 2 cámaras y tiene bancas, tiene escalinatas. Podemos ver la talla perfecta de las bocas, ¿verdad? Y adentro de él se encontraron materiales arqueológicos bastante especiales, digamos, así como 2 entierros. Este es el corte del chultún. Podemos ver esta parte que está elevada, es una especie de banca. Y esta es una de las vasijas que estaba asociada a los entierros en el chultún. La calzada Perigny tiene su primer versión ya, como les decía, funcionando como tal en este momento. Presenta las típicas características de las calzadas preclásicas, que es no tener parapetos. En el clásico tardío ya tienen límites las calzadas siempre, y su ancho es mucho más delgado, más estrecho. Ahora, pasando a la parte sur del sitio, que en general es la que mayor desarrollo tiene durante toda la historia. Coincidentemente es la más cercana al río Jolmul. Se trabaja en la Acrópolis interior y se tiene la certeza de que al inicio del preclásico tardío hay un ejemplo de un grupo triádico en ella. Lo que vemos arriba es la última versión de la Acrópolis, lo que está abajo es del grupo triádico del que yo hablo. Este grupo tiene mascarones en los edificios y toda la fachada norte se encuentra estucada con relieves. Ahí los podemos ver, al parecer son relieves que tienen que ver con motivos serpentiformes. Esta es una idealización de uno de los 2 lados, porque el motivo se repite a ambos lados de la escalinata. Para el periodo protoclásico, que también lo podríamos llamar el fin del preclásico tardío, en Nacum hay bastante actividad. Sigue la actividad en el grupo norte, hay inmensos trabajos de relleno en el área de la Acrópolis, y hay un entierro real femenino en un edificio. En el grupo norte, que es el mismo edificio donde les mostraba la ofrenda con las cabezas de barro, existe, con el nivel que selló la colocación de estas ofrendas, se encontró esta ofrenda, que es una fuente en posición invertida con cuentas de hueso y unas cabezas de jade. La ofrenda probablemente es dedicatoria a la construcción de la versión de esta época del edificio. Pasando a la parte sur, aquí lo más notorio es la elevación de un área de, yo diría, más de unos 1000 metros cuadrados tal vez,
con 3 metros de relleno artificial, y la construcción de nuevos límites en el área del patio 1, que desde este momento empieza a ser una zona hundida en relación al resto de edificios. Allá se puede ver el nivel de relleno donde está en rojo, la cantidad de relleno que se sube en este momento, y se cambia el nivel de la Acrópolis. Estos son las construcciones primeras que se dan como límites del área del patio 1. Y estas durante lo que dura el periodo, tiene gran cantidad de remodelaciones. Aquí podemos ver en todos lados las cosas cortadas y los muros que se ven, todo es de esta época. O sea, prácticamente podríamos hablar que desde la primera construcción fechada para este momento hasta la final, podemos hablar de unos 5 o 6 momentos constructivos. En el lado este del patio 1 están los edificios 14 y 15. En el norte está el edificio D. En el edificio 15, que es se hizo un pozo en la parte superior. Aquí podemos ver la tumba de la que yo hablo, es lo que estaría al fondo de la foto. Esta persona que tiene el casco está parada sobre el piso de una tumba del periodo clásico tardío. O sea que de ahí se bajó más o menos 4 metros más. O sea, estamos hablando de una profundidad de 8 metros desde la cima de la versión clásica terminal hacia este entierro. El entierro está en una cista muy estrecha, es una mujer de aproximadamente 30 años. Su única ofrenda son esas 2 vasijas que tiene sobre el cráneo y bajo el cráneo. No se sabe la razón ni está asociada a ella a construcciones o a rituales conocidos en toda el área de Nacum. Es lo único que se tiene de esta época. La vasija esta que vemos arriba, le quitaron los soportes que seguramente eran mamiformes, como parte del ritual. Adentro de ella todavía hay partes del cráneo. El periodo clásico temprano en Nacum no es abundante, como en casi todos los sitios de las tierras bajas, pero está la particularidad que hay en la parte sur, hay el patio 1, que es el mismo patio central, tiene un momento en que está cerrado por talud tablero. Aquí podemos ver la versión de talud tablero del patio. Es sin cornisa volada, es típicamente teotihuacano, pero no tiene asociado nada más que pudiera relacionarse al centro de México. No hay piezas, no hay nada, solo la arquitectura. En Yaxha, que está muy cercano, no existe nada que sea teotihuacano, a excepción de la estela 11. Esta es una visión de aproximadamente cómo era el patio. Estaba cerrado en 3 lados, con talud tablero, y sobre estas plataformas había edificios que fueron demolidos en la primera mitad del clásico tardío, por los que no se sabe mayor cosa de ellos. Nacum, a diferencia de muchos otros sitios en las tierras bajas, tiene un gran momento constructivo y monumental en el inicio del clásico tardío, lo que arqueológicamente se llama Tepeu II. En este momento hay actividad prácticamente en todo el sitio. Se dan los primeros ejemplos de bóveda, pero la bóveda no es la típica bóveda que se conoce, sino que son más o menos con forma de botella, como que tuvieran un pequeño cuello antes de llegar al caballete. En este edificio que se encuentra es en la parte más arriba del plano, lo más al norte, que es en el edificio X, se construyen cámaras. Podemos ver la forma de las bóvedas aquí, ¿verdad? Que no son la típica bóveda de maya que se conoce, sino que es de otra manera. Esta es la única construcción que existe en la parte norte que puede fecharse para este momento. La calzada Periní es ampliada, solo que ya en este momento en la forma clásica, ya teniendo parapetos, son parapetos cortados,
y el piso está inclinado para uno de los lados para drenar el agua hacia una aguada que existía a la par de la calzada. Llegando a la Acrópolis, en esta zona que está en verde se muestra el área del patio 1. Se construye la primera versión del edificio D, que en su última versión llega a medir más de 100 metros de largo. En esta versión tiene 6 cámaras, 3 quedan al norte y 3 quedan al sur. Este es el patio 1, con el mismo estilo de bóveda del que les hablo. Ahorita vamos a ver en secuencia qué pasa en este momento en estos edificios. El edificio E, que es el que tenemos a mano izquierda, el alto, se dan 3 momentos constructivos. El más antiguo es E3, que lo podemos ver ahí arriba, que consta de 2 cámaras. E4, que no está aquí, es una pequeña remodelación a E3 en que les cierran la cámara posterior y lo dejan de solo una cámara. Y posteriormente se construye E5, el que ya tiene crestería y tiene estos dos recintos en la parte frontal. Estos recintos se siguen utilizando hasta el último momento de uso del edificio. Aquí vemos los recintos. En la parte izquierda de la fotografía podemos ver que la fachada frontal de las cámaras de este lado se utilizó como la pared posterior de una cámara de otro momento. Y ahí sí ya se le cambió esta parte para hacer la bóveda que tenía esta cámara. En esta esquina, abajo de la escalinata, que en esta época es un poco más estrecha, tenían mascarones. Se piensa que son chacks, eran totalmente en estuco. Actualmente se enterraron de nuevo el único que salió, que es el del sur. Cuando se cierra el edificio E5 y se construye E1 en su versión ya de la segunda mitad del clásico tardío, se coloca esta ofrenda. Esta ofrenda tiene características especiales, para empezar porque tiene una cabeza olmeca en el centro de todo. Tiene cuatro cuentas de jade bastante grandes que representan cráneos. Tiene conchas espondylus, coral y 2 cuchillos, uno de obsidiana y otro de pedernal. Los cuchillos aproximadamente miden 50 centímetros cada uno de largo. Aquí vemos la cara y se ven las cuentas en forma de cráneo. A mí me llama la atención este tipo de cuentas porque son muy parecidas a las candelas que venden para el culto a Mashimón en San Andrés Izapa. Es prácticamente la misma forma de representar el cráneo. Esta es la forma de bóveda de la que les hablo, es la bóveda inicial que se da en TP1. No tiene el sofito y todo lo que conocemos como característico, ¿verdad? De las bóvedas. Aquí la pueden ver, ¿verdad? Que es otra sección totalmente distinta de las que uno tiene conocidas. Y se puede ver que el tamaño de este edificio, y para tenerlo en mente, porque posteriormente el edificio crece muchísimo. En el edificio 15, en el que vimos el entierro protoclásico, se encuentra una ofrenda en la parte superior del pozo que se hizo en la parte de arriba del edificio. Y se encuentra una ofrenda en este sector que está como en el cierre de la cámara bóveda que sostiene la tumba que se encontró ahí de este momento. Esta ofrenda consta de un plato del tipo sachet naranja polícromo, probablemente con un danzante, aunque está demasiado erosionado. Este es el recinto de la tumba, él está sobre el piso de la tumba, y era la foto que yo les mostraba en que se siguió el pozo hacia abajo y se localizó el entierro protoclásico, o sea que hay una secuencia en el uso del edificio con función funeraria. La tumba mide aproximadamente 5 metros de largo, tenía 3 vasijas cerámicas colocadas a los pies del personaje, una infinidad, yo diría que cerca de 800 cuentas de jade, de caracol. Haber sido que el personaje tenía un collar de esos que intercalan jade y caracol, ¿verdad? Ahí están las vasijas. Los huesos están en bastante mal estado de conservación.
Esta es una reconstrucción ideal de la tumba, de cómo se cree que se colocó al personaje, ¿verdad? Por los restos que se encontraban abajo de madera y de posibles textiles. Entre las piezas que tenía la tumba como ofrenda, hay dos que son bastante especiales, que son un plato trípode con un danzante, tipo Tikal Dancer Plate, y un pectoral de piedra verde, que por su forma de talla no es de esta época, sino que es del periodo clásico temprano, y tiene una inscripción que lo relaciona con un rey de Yashá. Aquí podemos ver la forma de talla y los rasgos del personaje. Se parece más a la estela 31 de Tikal que a la estela 41, creo que es también la que encontraron al final en la Acrópolis Norte. Y también la forma de los glifos parece estar más relacionada hacia el clásico temprano. Al parecer es un regalo, o el hombre que está ahí enterrado tenía relación con el linaje real de Yashá. Estos son artefactos, ven la diversidad de artefactos de piedra verde que hay. Y estos son los de las cuentas de caracol, ¿verdad? En material malacológico. También en el edificio que está inmediatamente al sur de donde se encontró la tumba, el edificio 14 es este. Se encontró un rasgo bastante particular sobre manejo de aguas. Aquí podemos ver este elemento agregado, saliente a la pared del edificio, que aquí va, es la pared exterior. Y este servía para drenar el agua de una parte interior, digamos del techo, la recolectaban, la metían en un canal que corría interiormente en el edificio y después la drenaban. Queda un espacio, un pequeño pasadizo, y ahí es el sostén del canal. Aquí podemos ver, se ve el agujero aquí atrás por donde sale, y el agua es conducida hacia abajo, ¿no? Con rumbo sur. Imagino que para drenarla al río. Aquí tenemos visto de frente, en elevación, el mismo canal, y podemos ver la manera en que el agua corría. Este es otro ejemplo. Estas son las cámaras que están asociadas a este canal. Es otro ejemplo de este tipo de bóveda que no está, aunque en esta ya podemos ver mejor marcado los sofitos, ¿verdad? Pero siempre se mantiene la misma típica forma de hacer las paredes, que no es recta, es sinuosa, porque usaban cualquier tipo de piedra y le emparejaban solo con el embarrado de estuco. También en este momento se empieza a ocupar por primera vez la parte sur de la Acrópolis en un edificio que se llama N, que tiene asociados otros dos pequeños edificios que se llaman 60 y 61. En este momento el edificio N es simplemente una plataforma, pero en los costados que flanquean la escalera hay dos relieves en estuco. Uno puede ser una guacamaya o un quetzal, es este. Y el otro es un ave que está devorando un pez. Estos cubren toda la parte superior de la moldura. Para el periodo clásico tardío, que es el momento de mayor auge en las tierras bajas centrales, en Nacuma hay construcción, pero el esquema real de la urbanización o del urbanismo del sitio ya está dado desde el tiempo anterior. Aquí se dan modificaciones a construcciones existentes y se amplían ciertos sectores. Se conforma por primera vez la plaza central, que es esta. Y en la Acrópolis ya se empieza a ocupar más espacios en la mitad norte del basamento. Esta es la plaza central y la plaza sureste. La plaza central es esta y la plaza sureste es esta. En la plaza sureste está el edificio U, que tiene una estela,
La estela aproximadamente se fecha para 740, 750, aunque no tiene inscripción. Y el edificio A, que es el edificio más emblemático de Nacum actualmente. El edificio se construye, aquí lo que vemos es el muro intermedio. Estos son los arranques del muro exterior. Tenía tres accesos y un acceso central en esta época. Las paredes eran corridas. Prácticamente la cámara posterior no tiene utilidad, mide menos de 50 centímetros de ancho y probablemente está hecha solo para poder sostener la crestería, ¿verdad? Que la crestería es de poco peso. El edificio U es un templo típico, como los templos de Tikal. Tiene una cámara aproximadamente 20-25 metros de alto. Y no está excavado, así es que no se puede hablar mayor cosa de él. Aquí se le ve su escalera saliente. Digamos, en este momento la plaza central está así, no se sabe si este edificio existía tampoco, puede ser que solo existe el edificio A y este espacio, como entrada a la Acrópolis viniendo de la calzada. Si notamos lo que les decía hace un momento, no hay mayores trabajos en la parte sur de la Acrópolis, con excepción del edificio N, que es el que les mostraba que tenía los relieves. La actividad sigue concentrándose en este sector. El edificio E tiene su versión final, que ya es esta pirámide escalonada. Si ven aquí en la foto se le ven unos cuartos que están a los lados, esos son añadidos en el clásico terminal. El edificio en sí es este, ¿verdad? Se siguen utilizando los cuartos de la versión anterior, se eleva y ya es un edificio con crestería, también del típico modo de los templos conocidos para Tikal y otros sitios. El edificio N, si sufre cambios, se construye esta cámara, esta red de cámaras, porque tiene varios cuartos, se le construye un segundo piso a estos dos edificios que en la versión anterior era solo una escalera y estos edificios, y se tapan los relieves. Pueden ver, se vuelve la escalinata de 3 tramos y al final es una escalinata en forma de C para tener acceso a los segundos pisos de los edificios 60 y 61. Toda la moldura superior de estos edificios estaba decorada con glifos. Para el periodo clásico terminal, tanto Yaxha como Nacum tienen gran actividad constructiva, probablemente tenga que estar relacionada con la caída de Tikal, que estos sitios adquieren independencia. También Nacum en el clásico terminal tiene por primera vez una estela con un glifo emblema. Hay actividad prácticamente en todo el sitio, aunque la actividad primordialmente se concentra en la parte sur. En la parte norte los vestigios son mínimos, que denotan que hubo actividad, pero como que no había demasiada presencia de gente en el sector. Aquí tenemos el tipo de actividad y de construcción que se da en la parte norte. Podemos ver que han de haber sido construcciones con funciones habitacionales. La parte central de Nacum sí cambia totalmente. En este momento en la plaza se construye el edificio C en la plaza central y se coloca la estela C, de la que vamos a hablar en un momento. Esta es la ubicación de la plaza central, esta es la estela C, y pueden ver cómo es de abigarrada la construcción en el área de la Acrópolis. Ya está ocupada toda la parte sur, se construyen edificaciones de 2 pisos, y la parte superior de la Acrópolis interior, que desde aproximadamente el fin del preclásico tardío era plana, ahora tiene construcciones diversas. El clásico terminal es tan abundante en la actividad que se tienen 3 o 4 momentos constructivos dentro de la división del periodo. Aquí tenemos el edificio C, que tampoco está excavado, tiene una sola cámara, puede tener 2 o 3 versiones, pero todas están fechadas para el periodo clásico terminal. Aquí está la estela. Se supone que es el glifo emblema de Nacum. Con esta estela se fecha con certeza el periodo clásico terminal en Nacum para el año 810.
probablemente estaríamos hablando que haya empezado a fin del 700 o por el año 800. En este momento Yanakum es una políticamente independiente, podríamos decir. El edificio A sufre modificaciones, se le cambia el basamento, se le hace un nuevo basamento. Aquí podemos ver el basamento del clásico tardío, y aquí abajo la manera en que se amplió en el clásico terminal. Igualmente la escalinata se hace más amplia. También tiene estos dos accesos en forma de arco de medio punto que se hacen en este periodo, pero ellos no son hechos, sino que son tallados en la pared. O sea que con cincel fueron abiertos. Llegaron al medio punto, como hablaba con un señor aquí presente, por accidente, ¿verdad? Porque la única manera de que no se cayera era haciéndolo así, ¿verdad? Ahora, ellos constructivamente nunca pensaron en hacer un arco en medio punto. La Acrópolis en su parte superior adquiere su conformación final en este periodo y su división en 12 patios. Prácticamente hay construcción en todo el sitio y ocupación en la periferia. Aquí vemos lo que anteriormente sucedía en el clásico tardío, que no había mayor cosa, y podemos ver la diferencia en el plano en ambos casos, ¿verdad? Y aquí esto que se señala aquí, pues pueden ustedes ver las flechas, la diferencia en la Acrópolis interior ya totalmente construida, edificios de 2 pisos, y el edificio D ya tiene su largo total, que son 120 metros. Este es el edificio D. Aquí tenemos la secuencia en que va evolucionando durante el clásico terminal. Ya cuando alcanza su largo total, posteriormente las cámaras son subdivididas para tener más espacios y se continúan subdividiendo hasta alcanzar, creo que son 40 cámaras las que tiene. Eso, una de las implicaciones más simples que tiene es que estaba llegando más gente al sitio, pues, ¿verdad? Y esto es el sitio, debemos de recordar que es un puerto. A través del río Jolmul era el camino entre las tierras bajas centrales y la costa del Caribe. Este es el edificio E, en el clásico terminal. Se le agregan estos cuartos a la construcción que ya existe del clásico tardío. En su primer momento tiene este rasgo en esta parte del basamento, que es con moldura, es parecida a la que se usa en los sitios chenes de Yucatán, pero dura poco tiempo. En unos instantes, unos años, pocos años, es cerrado, tapado y cambiado el estilo del lugar. El edificio G, que cierra el patio 1 por el sur, en este momento, al parecer, se convierte en el edificio más importante de este patio. Tiene varios momentos constructivos fechados para este periodo, y a los lados de las escalinatas tiene relieves con estuco con prisioneros. Probablemente detrás de estos que están acá son estos de la foto, pero probablemente atrás también exista otro relieve con prisioneros, lo que no se puede investigar porque se hubiera destruido este original. El edificio es el típico edificio del clásico terminal, con escaleras, con un cubo central, algunos jeroglíficos en la parte, en unos escalones. Tiene 2 cámaras longitudinales y 2 transversales. Y al parecer en el segundo o tercer momento constructivo se le hace un segundo piso. El segundo piso no se sabe si era funcional o solo decorativo. Con este edificio se cierra el paso directo entre esta parte de la Acrópolis y la Acrópolis interior, que es esta montaña que se ve aquí y a la que se tiene acceso por esta parte. También se empiezan a cerrar espacios con construcciones así, digamos, laberínticas, ¿verdad? El edificio que les enseñaba es este. Esto está al oeste de él, este sector, y al este es prácticamente la misma situación la que se da, ¿verdad? Son pequeños cuartos y espacios que a la larga lo que hacen, creo yo, es como impedir el paso
hacia el simple paso de peatonal hacia las escalinatas de la Acrópolis, que en este momento debe ser la residencia real del sitio. En la esquina sureste de la Acrópolis se construye, y pegado al basamento de la Acrópolis interior, se construye este palacio que es inmenso, de 2 niveles. Hasta la fecha no se ha podido encontrar la manera en que se tenía acceso al segundo piso. Puede ser que hayan sido escalinatas de madera. Son 7 cámaras en el nivel inferior y 7 en el segundo. Que también esto nos está indicando las mismas razones por las que el edificio D fue ampliado y subdividido, ¿verdad? Ha de haber habido mucha afluencia de gente o de mercancías en este momento al lugar. Este edificio es el edificio R, que es una construcción del periodo clásico tardío. Es el único ejemplo en el sitio en que hay bóveda escalonada. En el clásico terminal se remodela y se amplía hacia atrás, digamos. Y también se construye un temazcal, que es el único también que se conoce en el sitio. Estos están, digamos, la ubicación de esta construcción es aquí, en relación a están pegadas prácticamente. Esto que vemos aquí es esto. El temazcal, cabrán unas 6 personas cómodamente sentadas, y tiene cerca de 3 o 4 versiones constructivas. Aquí vemos las remodelaciones que les digo que se daban atrás, en el sector posterior. Estos son los muros de la primera versión de la moldura, y solo se le agregan estas cámaras hacia el oeste. El edificio S, que es la construcción que divide estos 2 patios, es esto. Tiene en sus esquinas también mascarones de la época, también son clásicos terminales, al parecer son chacks también. Estos no están tan bien conservados. El periodo posclásico en Nacum realmente es esa actividad posocupacional. No hay continuidad entre el clásico terminal y el posclásico, sino que al parecer el sitio se queda abandonado un tiempo y después pequeños grupos humanos llegan y ocupan ciertos cuartos que todavía estaban en pie, y tienen ahí, hay uno que otro entierro, restos de que había fogones de 3 piedras, y cerca del río, en un edificio, se encontraron vestigios de una red de pesca. Y la mayor evidencia de que el sitio estaba ya en abandono es que se tienen un par de ofrendas a la altura de los caballetes de las bóvedas, o sea que las bóvedas ya estaban derrumbadas cuando estas personas llegaron. También hay evidencia de grafitis con línea posclásica, hechos en la parte superior de las cámaras, que no son usuales. Este es el típico de evidencia posclásica que se ha encontrado, que es mínima, son fragmentos de piezas, o por lo regular vasijas sin engobe, sin ninguna decoración. Los entierros tampoco tienen mayor ofrenda. Estas son las áreas, la ocupación está restringida a la zona de la Acrópolis, y estos son los puntos en los que se ha encontrado evidencia del periodo posclásico. La evidencia estará restringida a unas 4 vasijas, un entierro y unos 100 tiestos tal vez, ¿verdad? Es mínimo, realmente, y grafitis. La muestra de grafitis sí es interesante. Se puede ver la diferencia entre las líneas y el concepto artístico del periodo clásico y lo que vemos acá, ¿verdad? Hay también un grafiti interesante del que yo no tengo dibujo ahorita, que se fecha para el inicio del periodo posclásico, que es una serpiente con patas, como con influencia de estilo Mixteca Puebla, que se marca para el inicio del periodo posclásico. Muchas gracias. ¿Por qué dice usted que en el edificio N había jeroglíficos? ¿Se cayeron o qué le pasó? Hay evidencia, digamos, estaban sumamente derrumbados, pero todavía hay evidencia in situ, en las esquinas.
Y a la hora de la excavación se encontró gran cantidad de piedras con jeroglíficos, que venían de ahí, ¿verdad? Se guardaron, pero nunca se trató de armar, que decían, pero digamos, de los lados de la escalinata estaban las figuras, esas en relieve, y en el frente y al lado tenían inscripciones, es seguro que tenían inscripciones. Ahí están las piedras y están las piedras que tienen jeroglíficos. Y in situ también se ven unos. Buenas noches. Primero que todo, felicitaciones por su presentación, está muy interesante. Mi pregunta es ¿cómo se puede determinar la edad de los edificios y de la cerámica? Mira, los edificios en este caso, la mayor parte están fechados también por cerámica, ¿verdad? La cerámica está fechada desde el inicio en base a rasgos estilísticos y tecnológicos. La cerámica es el material que evoluciona, que muestra más evolución en el tiempo en un contexto arqueológico. Entonces no es como la piedra, digamos, ¿verdad? Que la tecnología lítica casi no varía durante toda la historia. En cambio, la cerámica sí tiene variaciones. Y en base a estos estilos y a los cambios en el uso de ciertos colores, en el uso de ciertas decoraciones, se ha logrado ir refinando su ubicación espacial y temporal. Entonces vos ubicás un edificio en base a sus características, digamos, arquitectónicas, pero también en base a los rellenos que tiene. Te lo va a fechar el material más tardío que encontrás adentro del relleno. Te puedes encontrar 1000 tiestos preclásicos, pero encontrás un tiesto clásico, el edificio es clásico, porque es imposible que el tiesto ese haya entrado ahí. O sea, acuérdate que lo rellenaban con ripio, ¿verdad? Entonces, la cerámica también servía para meterla entre el relleno del escombro que usaban para rellenar. Entonces, hay veces que destruyen edificios anteriores. Entonces, vos lo que tenés que encontrar es la cerámica más tardía que esté ahí, o un hallazgo. Pues un hallazgo ya con ciertas cosas no hay manera de decir, ¿verdad? Pero si lo fechás por tiestos es por eso o por pisos, ¿verdad? Por la secuencia de pisos que tenés y a los que están asociados el arranque de los edificios. Están trabajando, y si están trabajando, ¿quiénes son los arqueólogos que trabajan ahí en la Nacum? Ahorita trabaja, está el proyecto Triángulo de IDAE, que dirige Vilma Fialco, y quien está encargada de las excavaciones es Zoila Calderón. En ciertos meses del año trabaja el proyecto arqueológico Nacum, que es de la Universidad Jagiellónica de Cracovia, que son Jaroslav Stralka y Vyacheslav Koskul, los directores. Y otra pregunta, ¿cómo está? Yo sé la entrada siempre es algo problemático. Depende cuándo. Yo estoy pensando de ir en febrero. Es buen tiempo. Enero, febrero es buen tiempo. Sí. Ahorita está mal todavía para entrar. Enero, febrero, marzo es buen tiempo. Todavía. ¿Hay algún significado de Nacum? Sí hay, yo creo que soy a vieja, a podrida, creo yo que es, pero no se sabe por qué se llama así, pero yo creo que eso quiere decir Nacum. Las figurillas de barro no cocido que se encontraron, ¿podrías hablar más sobre eso? Son nueve cabezas de barro, es barro crudo y barro seguro proveniente del Bajo, porque tiene clastos calizos y es de color negro. Los barros en otros que no son de Bajo son cafés, digamos. El barro del Bajo es negro con clastos calizos. Están ahí alrededor de esa cosa que parece tambor, ¿verdad? Pero eso está en estudio ahorita. Realmente hemos estado tratando de hacer identificaciones, pero no es fácil, están demasiado destruidas. Solo, no sé si vieron la foto, pues que una está más o menos, a las otras se les ven tocados y hay una que probablemente es un dios narigón, pero el estado de conservación es muy malo, ¿verdad? Como para poder sacar rasgos, habría que fantasear un poco. Quiero insistir un poquito con la pregunta que había hecho antes de empezar la conferencia con relación a los arcos de medio punto. Y sí los tallaron, pero sí existieron como arcos, es decir... Ah, sí, claro. No, esto lo cerró el IDAE, porque se estaba cayendo el edificio.
No, están cerrados, eso es de hasta 3 años, 4 años. No, los mayas, los 6, por ahí. Los mayas dejaron el arco y estucaron, digamos, la parte que ellos tallaron, la trabajaron, la estucaron y se quedó de medio punto. Yo me imagino que es por el uso que le estaban dando al edificio, para ganar espacio con la cámara de atrás, que prácticamente no podía uno hacer nada. Pues ustedes fueron, se dieron cuenta que del lado, yo creo que yo no paso ahí, pues, ¿verdad? Hay que ser así estrecho de ancho. Y mi otra pregunta, es con relación al graffiti. Me recuerdo que hubo una conferencia, no sé si fue al principio de este año, que dio Joel Palca, de que en algunos sitios hubo presencia lacandona. Y yo tenía esa duda, si esto pudiera ser algo de la presencia. No, yo no creería, porque no creo que sean tan tardíos los grafitis. Yo pienso que a lo más es 1275, cuando están estos grafitis ahí. Yo creo que es la gente que va a poblar Topozté, o sea que más bien serían Itzáes. Me llama la atención que mencionó el símbolo de Nacum, que aparece solo en la única escena que está ahí, porque en la plática que oímos anteriormente acerca de Río Azul, cabalmente se decía que Río Azul fue saqueada, ¿no? Y que en otros países se encontraron y después por coincidencia llegaron a la conclusión de que varios de estos saqueos en colecciones privadas venían de Río Azul. ¿Cómo está con relación a eso? Nacum, digamos, en general Nacum no está tan saqueado. Nacum yo creo que es un sitio que en ese sentido hay suerte. Hay saqueos, pero los saqueadores no sabían su trabajo, digamos, entonces no, el sitio tiene muy pocos hallazgos, de veras se ha excavado un montón y casi no hay hallazgos. Solo con certeza en el edificio E, que era este grande que estaba al principio de la plática, ahí sí encontraron algo con seguridad porque el saqueo destruyó totalmente la cámara y la banca y bajaron como 3 metros, no había pierde. Y se encontraron hasta abajo jades y huesos, entonces ahí han de haber encontrado ellos algo. Ahora lo del glifo emblema, la cuestión es que Río Azul es un sitio importante en una época anterior, en una época en que hay más manifestaciones artísticas, digamos, y se usa más la escritura jeroglífica. En el clásico terminal, como que ya el concepto de escritura está más perdido que antes. Y anteriormente no se sabe